Buenos días, estimados amigos, personas que nos siguen. Hoy vamos a tener un tema que denominamos factor humano, evento autoelevador. Vamos a estar haciendo, Dios mediante, pequeños flashes eh, de temas de interés común. Mi nombre es Héctor Ecay. Nos dedicamos a la prevención de riesgos industriales mayores, a izajes críticos y al factor humano en ambientes industriales. Hoy, como les digo, vamos a tratar un tema de confiabilidad humana aplicada, cortito pero al punto. Los primeros elementos, o el primer elemento de todos, es fijar un modelo de análisis que nos permita comprender y de esa manera interactuar con un fenómeno de naturaleza humana. El ser humano es el ser humano y su circunstancia. Esto quiere decir que el entorno del ser humano está condicionado por precursores de falla. Algunos de estos precursores de falla, o los principales en realidad, los 7 principales, son el primero, los medioambientales. Después, las condiciones inseguras. Los medioambientales son los factores que vienen desde el medio ambiente. La temperatura, el viento, la lluvia, la humedad y demás factores ambientales, inclusive hasta los sismos. Condiciones inseguras. Las condiciones inseguras son elementos que van condicionando la acción del ser humano y que son objeto del prevencionismo del área de seguridad industrial. Seguridad industrial siempre está atacando condiciones inseguras para mejorar o bajar la tasa de falla del ser humano. Integridad tecnológica. A veces la falla humana está condicionada de componentes de falta de integridad tecnológica, mal mantenimiento, mala inspección, mala certificación de tecnología. Entonces estos serían factores del contexto que tienen que ver con la integridad tecnológica. También seguridad de proceso. Hay factores como sistemas de seguridad de proceso inexistentes, débiles, que condicionan también el accionar del ser humano. Justamente el ejemplo que elegimos hoy es un sistema que prácticamente no tiene sistemas de seguridad de procesos que velen por la prevención de la falla humana. Después hay precursores de falla que son de índole personal. Las personas atravesamos momentos en donde nuestra tasa de falla está incrementada por situaciones personales, situaciones psicofísicas, situaciones económicas y otras situaciones de talla de índole personal. También hay factores grupales o sociales que hacen que el ser humano se comporte de una determinada manera y condiciona también su accionar seguro o confiable. Confiabilidad es tener pocas fallas. La confiabilidad es la probabilidad de cero falla. Después están los factores grupales. Factores grupales le seguimos a los organizacionales. Organizacionales son los factores de, por ejemplo, la ausencia o carencia de sistemas de gestión para prevenir o mitigar las fallas del ser humano. En ese contexto, con elementos de contexto, una vez que tenemos analizado el contexto, nos vamos a centrar de manera preventiva o reactiva, porque esto se puede aplicar para prevenir, definir una situación antes de que suceda una consecuencia, o de forma reactiva, como RCA, como Root Cause Analysis, de una forma reactiva donde estamos estudiando algo que sucedió. Entonces, en este contexto de precursores de falla, vamos a
a definir 3 modos de falla. El primero es la falla por error, la segunda la falla por conducta o comportamiento, y la tercera, el modo de falla, es el modo de falla psicofísico. De esos grandes modos se cuelgan mecanismos de falla, distintos mecanismos de falla, que van a nomenclar o especificar el tipo de error, el tipo de problema conductual o el tipo de problema psicofísico. Bien, avancemos un poquito más. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un contexto que tenemos que conocer. Después vamos a tener factores conductuales, de confiabilidad o de error y problemas psicofísicos en nuestro contexto. Obviamente que hay zonas de solape, ¿no? Hay problemas conductuales que están fogoneados o apoyados en problemas psicofísicos y de error. Hay interacciones, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificar un poco y vamos a asumir que el modelo es perfecto, que hay modos perfectos de conducta, modos perfectos de error y modos de psicofísicos de error. Tomando un ejemplo de la vida real, son cosas que he visto 2 o 3 veces, luego de 30 años de estar en estos temas. He visto 2 o 3 accidentes de este tipo. Por ejemplo, tenemos un autoelevador, una máquina simple, con un sistema de seguridad de proceso muy débil, lo que recarga sobre el ser humano la responsabilidad operativa, porque tiene un sistema de seguridad de proceso débil, quiere decir que es una máquina que no lo va a prevenir al operador de muchas fallas. Por ejemplo, si la persona excede el autoelevador en algún parámetro operativo, el equipo puede volcar. Es decir, no tiene un sistema que esté velando por la falla humana. Prácticamente no tiene ese sistema. Es una de las máquinas más inseguras desde ese punto de vista. Así que, volviendo a un caso concreto, tratando de aplicar este simple modelo a una situación real, nosotros vemos que yo conozco casos donde hasta ha llegado a desaparecer una planta química cuando un autoelevador lesionó un tambor o un elemento que es inflamable o explosivo. Inclusive recuerdo un caso de un elemento explosivo, recuerdo otro inflamable. ¿eh? Y bueno, entonces, el análisis. ¿En qué contexto se dio esta situación? ¿Cuáles fueron los factores del contexto que ayudaron a que esta situación se dé o se pueda dar? Volvemos a ver si estamos en un ámbito de prevención o estamos en un ámbito reactivo, ¿no? La autopsia o la prevención. Entonces, ¿en qué contexto? Y ahora, el ser humano, ¿de qué modo contribuyó con ese contexto para fallar? ¿Falló por error? ¿Cometió un error? ¿Hubo un problema de conducta o un problema psicofísico? Lamentablemente, hacer un mal diagnóstico del tema de contexto nos va, nos va a generar mecanismos de falla comunes humanos. Porque ¿qué hay si hay un problema de contexto bien establecido que está condicionando la confiabilidad de muchos seres humanos en un mismo proceso industrial? Entonces estaríamos perdiendo el tiempo tratando de corregir al ser humano porque el contexto es el que de alguna manera está definiendo o está determinando la mayor probabilidad de falla. En el caso de un problema que esté bien individualizado por sobre el lado conductual, el entrenamiento específico en la máquina es inapropiado. El entrenamiento, que es generalmente lo que se prescribe cuando uno ve problemas de este tipo, el entrenamiento actúa primordialmente, casi con exclusividad, sobre el modo de falla error, no sobre el modo de falla conducta.
Son distintas las herramientas que debemos aplicar cuando tenemos modo de falla error o modo de falla comportamiento. Distinto es el caso cuando tenemos que hacer gestión de comportamiento. Las herramientas de gestión de comportamiento no pasan necesariamente por el entrenamiento. Son otro tipo de herramientas, que en alguna oportunidad iremos hablando de esas herramientas. Así que los invito a que reflexionemos sobre estos temas, que mediten sobre estos temas, sobre el tema de definir siempre cuál es la condición del contexto, para ver si tenemos que modificar el contexto. Segundo, y después recién mirar al ser humano. El ser humano, ¿en qué modo está fallando? ¿Está fallando por error, por conducta o por problemas psicofísicos? Y recién ahí prescribir la herramienta necesaria. Si fueran problemas de falta de habilidad, se puede prescribir, se puede reentrenar a una persona o se la puede reasignar a otro sitio. Se la puede entrenar o se la puede reasignar conforme a sus capacidades. Si el problema es de comportamiento, el entrenamiento no va a tener efectividad. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar herramientas conductuales. Herramientas conductuales. Así que bueno, en este flash cortito estamos anunciando que estamos restableciendo el contacto con las personas que nos siguen en este canal y vamos a hacer así de, de conocimiento aplicado. ¿eh? Así que bueno, aprovechamos para saludarlos, dejarles un abrazo y decirles que será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.